hacer un poquito una breve reseña de los currículum, tanto de Alda como de Rubén. Alda Rodríguez, nuestra expositora en el día de hoy, es ingeniera agrónoma, doctora en ciencias, trabajó en proyectos nacionales e internacionales, es asesora particular y cofundadora de Batoví Instituto Orgánico, donde se viene desarrollando toda la investigación de bioinsumos y la prospección de organismos nativos para el manejo de plagas y enfermedades. Hoy vamos a hablar en particular de garrapata, así que ella va a tratar el tema de los biogarrapaticidas, en los que empieza a trabajar en el año 2006. En 2008 dirige una tesis de grado de un estudiante suizo en la Universidad de Zúrich, y desde ahí ha continuado haciendo investigaciones con innovación junto a productores y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cuenta con varias publicaciones científicas. Como comentarista tenemos a Rubén Puentes, ingeniero agrónomo, doctorado en manejo de suelos en la Universidad de Texas, estudió suelos en Houston, Francia, manejo de cuencas en la Universidad de Arizona, participa por más de 10 años en el programa de estudio y levantamiento de suelos en Uruguay, Proyecto CONEAT. En la TAMU, la Universidad de Texas, fue docente y coordinador de investigaciones en suelos tropicales. Desde 1991 hasta el 2009 trabajó para la Fundación Rockefeller. Coordina programas de manejo de recursos naturales. Reabre y dirige la oficina de esta fundación para América Latina desde México. Participa en programas de seguridad alimentaria y cuestiones de medio ambiente y desarrollo en más de 15 países de África y Asia. Se retira como vicepresidente asociado de la Fundación. Director académico en la Universidad de Virginia del Oeste, Universidad para las Generaciones Futuras. Regresa a Uruguay, se considera un divulgador de las ciencias y escribe un libro, Mira donde pisas. Estos dos prestigiosos colegas van a llevar adelante la charla del día de hoy, Alda, como ya dije, como expositora y Rubén como comentarista. Cualquier duda o pregunta, después al final la mandan por WhatsApp y las podemos responder. Si queda tiempo, no se hace muy larga la charla, se las respondemos, y si no, después mandamos las respuestas. Bueno, les doy la palabra a la ingeniera Alda Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Para mí es un gusto tener esta oportunidad de conversar en el marco de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, y un placer además compartir con Rubén. La verdad que es una excelencia, y me alegro mucho que podamos contar con sus comentarios y sus observaciones. Bueno, mi charla voy a tratar de no hacerla muy larga. Hay mucho para contar, hay mucha experiencia práctica en todo el país, y sobre todo no solo en lo que refiere a investigación netamente dicha en el marco del Batoví Instituto Orgánico, que es donde me desempeño y del cual soy cofundadora, sino también por un proceso de coinnovación que se ha venido realizando desde hace muchos años, con muchas organizaciones de productores, con muchas instituciones que se han involucrado. En los últimos 5 años o 6 años se ha involucrado el Ministerio de Ganadería a través de la Dirección de Desarrollo Rural, pero también las mesas de desarrollo, los consejos agropecuarios, en el último año el Instituto Plan Agropecuario. En fin, hay muchas instituciones, y como bien dice Eduardo Chía, que es un experto en estas cosas de la coinnovación y el desarrollo con gobernanza territorial, es parte es parte de los procesos que se vayan uniendo instituciones y que se vayan generando toda una masa crítica alrededor de un tema que para nosotros es nuevo. No nuevo el problema de la garrapata, que es un problema realmente viejo y que ha venido acentuando las dificultades, porque cada vez genera más resistencia
a los productos de síntesis química. Hay muchas muertes por tristeza, porque esta plaga no solamente hace un daño directo, sino también daño indirecto por la transmisión de enfermedades, de la tristeza parasitaria, babesia y anaplasma. Con los productos de síntesis químicas en el cual se ha basado el manejo y el control de esta plaga, son una importante fuente de contaminación de la carne, de la leche, o sea, de los alimentos que consumimos internamente y también que exportamos, pero además contaminamos el suelo, el agua, y eso provoca una disminución en los organismos, en la biodiversidad en general del suelo, que también son controladores de esa plaga y de otras, y otras plagas importantes tanto en la ganadería como en los sistemas productivos. La realidad es que tenemos entonces una plaga en la cual se han reportado importantes resistencias, y como bien lo comentabas antes de iniciar la charla, Marta, es un problema que hasta ahora se ha atacado pura y exclusivamente sobre el ciclo de la garrapata, sobre el ganado, y no en el suelo, que es donde está más del 95% de la población de estos organismos. Hay que ver el contexto donde estamos parados. La mayor parte del país está sobre el bioma Pampa, un bioma que se caracteriza por mucha diversidad de ecosistemas, de ambientes, de pasturas, incluye suelo, agua, montes. En esta riqueza nosotros tendríamos que tener un suelo que cada gramo de suelo debería tener más de 10 millones de microorganismos, de hongos, bacterias, actinomicetes, y una cantidad de macroorganismos, de insectos como son los escarabajos, estercoleros, que son importantes en el reciclado de la materia orgánica, y en las lombrices. Nosotros venimos haciendo análisis de suelo biológico de gran parte de la zona ganadera y de la zona ganadera que tiene problemas de garrapatas, y hemos visto diezmada, cómo se han diezmado, han disminuido las poblaciones de microorganismos, y donde están mayoritariamente disminuidos los hongos benéficos, los hongos que son parte de esta gran biodiversidad del suelo, de este bioma que es el más biodiverso y que cumplen funciones importantísimas. Entre ellas, y no voy a ahondar ahora, en el control de las plagas, en lograr que los suelos sean supresores, que eviten el desarrollo excesivo de ciertos organismos que a la vez son plagas. Entonces tenemos en ese conjunto de manejos inapropiados basados en el control de la garrapata a través del uso de sustancias de síntesis química, disminuidas las funciones de estos organismos en el suelo. Disminuye la capacidad de reciclar la materia orgánica, y por ende la capacidad de reservar agua, y por ende el secuestro de carbono, y por ende tenemos menos pastos, y por ende somos más vulnerables a los eventos de sequía e inundación. Bueno, son múltiples, y es muy importante ver desde esta mentalidad mucho más integral. Acá les presento el ciclo de la garrapata. La garrapata pasa 21 días, que en condiciones de temperaturas más elevadas y humedades más elevadas pueden ser 17 días arriba del ganado o arriba del vacuno. O sea, sube como una larvita, que si ustedes ven en la foto, esto es la punta de un pasto. Imagínense en la puntita de un pasto las fotos de cientos de garrapatitas, larvas, que están listas para subir a la vaca o al ternero o a los animales a través de sus patas, de la boca, de la cabeza, y allí cumplir su ciclo. ¿Cómo? Alimentándose de la sangre del animal.
Cuando cumple su ciclo de 17 a 21 días, vuelve a caer al suelo. Y acá también les puse una foto muy representativa de lo que es una garrapata con una masa de huevos. La masa de huevos, para que tengan idea, es más del doble del tamaño de la garrapata. Son alrededor de 5.000 huevos que cae cada garrapata que no fue afectada sobre el vacuno. Y entonces esa progenie, esa descendencia, si la garrapata se volvió resistente a un producto de síntesis, también será resistente. Acá tienen entonces la foto de la problemática. Si tenemos suelos infestados con grandes poblaciones de garrapata, la pregunta era, ¿por qué solo aplicamos productos de síntesis solo al animal cuando el problema está en el suelo? Y por eso Uruguay se puso a pensar, a buscar, a desarrollar desde el enfoque agroecológico, que es con el que trabajamos y es la misión que cumple este instituto desde su fundación. ¿Qué proponemos? Y cada vez tenemos más herramientas, más experiencias a nivel nacional, que también en la ganadería y en los problemas sanitarios de la ganadería se incluya este concepto que para mí, que vengo del mundo de la producción vegetal, es muy común y lleva bastante más años en Uruguay desarrollándose en el caso de la producción vegetal, que es el manejo integrado o el manejo ecológico de plagas, que implica utilizar diferentes herramientas. Siempre doy este ejemplo, ningún carpintero fabrica una silla, una mesa solo con una tenaza y una pinza. Necesita una infinidad de herramientas. Y ahí están herramientas de manejo cultural, herramientas, productos para el control puntual e incluso todo lo que tiene que ver con cosas que no están desarrolladas en Uruguay, como es la fitoterapia, la homeopatía, ahora hay nuevas experiencias, en fin, el manejo integrado. Y para eso tenemos que conocer la plaga, conocer las diferentes herramientas de trabajo y combinarlas en buenas prácticas de manejo ganadero. ¿Qué hizo Uruguay? ¿Cuál fue la estrategia? Buscar en los suelos que todavía tienen menor grado de impacto de los productos de síntesis química, que no quise ahondar en esta charla, pero hay mucha información. Incluso nosotros el año pasado hicimos un trabajo con el BID y el Ministerio de Ganadería, un curso de ganadería agroecológica acá en el BIO, y hay un material escrito disponible para contarles un poco revisiones de mucha información bibliográfica que hay, donde habla del efecto nocivo, del efecto de disminuir la biodiversidad del suelo por parte de esos productos. Entonces, en suelos menos impactados químicamente, suelos ganaderos, empezamos a realizar prospección, o sea, búsqueda de organismos que fueran eficientes en el control de la garrapata. Esos organismos fueron evaluados a nivel de laboratorio, evaluados en semicampo. Hay un trabajo publicado del LATU que después le podemos enviar también. El trabajo se llama Prospección y Selección de Cepas Nativas para el Control Biológico, que da fundamento a por qué nosotros terminamos generando un bioinsumo a partir de 3 cepas seleccionadas que tienen diferentes niveles de eficiencia sobre las distintas etapas de desarrollo de la garrapata, huevo, larva y adulto, y que además responden diferente según las condiciones ambientales, porque tenemos un país donde a veces tenemos sequía, a veces tenemos temperaturas altas, a veces tenemos frío. Entonces la idea era desarrollar, formular un producto que fuera estable, que no requiriera cadena de frío y que se pudiera utilizar tanto sobre los vacunos como también a nivel de suelo, porque dijimos que la mayor parte de la población está en el suelo. Acá les presento a los actores, aparte de los actores, ¿no?
porque en realidad los actores son los productores, las familias productoras ganaderas de todo el país que vienen haciendo esta coinnovación junto a Biuruguay y todas las instituciones que han estado trabajando y apoyando. Pero estos son los actores invisibles, esos que Rubén dice, mira lo que pisas. Son las especies de hongos, estas, las tres, Bauberia bassiana, Metarricium anisople y Acanthomises muscarius, son las tres especies de hongo que más comúnmente encontramos en los procesos de prospección. Estas tres especies están identificadas molecularmente. ¿Cómo se dispersan? ¿Cómo se reproducen? El ciclo de ellas sobre la garrapata es que uno de estos conidios esporitas, ¿no? Son hongos, entonces su crecimiento es en hifas, el conjunto de hifas. Cuando se germina la espora de los hongos, penetra dentro del cuerpo de la garrapata y empieza a ser un proceso físico y químico de alimentarse a través de los jugos internos de la garrapata, hasta que la mata. Ese proceso dura 7 o 8 días. Y luego vuelve a salir hacia afuera porque estos hongos son aeróbicos, necesitan por lo tanto suelos que no estén degradados, que no estén compactados, y cuando encuentran aire vuelven a multiplicarse a través de conidios o esporas también. Ese es el proceso que se da adentro del cuerpo de la garrapata, que la espora germina, genera unos apresorios ahí para quedarse prendidita sobre la garrapata, penetra la garrapata, se multiplica rápidamente, la mata y vuelve a salir al exterior. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros hemos estudiado mucho cuál es la propuesta de manejo, incluso estuvimos viendo y probando también esto del manejo generacional de la garrapata. Porque como dijimos, hay que aprender, hay que saber conocer la plaga. La garrapata tiene 3 generaciones. Bueno, hay quienes dicen que acá en el norte y en condiciones de campos con sierra, eso se va a 4 o no para nunca generaciones, pero en definitiva esto es lo más consensuado, que de agosto a noviembre se da la primera generación, de diciembre a febrero la segunda y la tercera de marzo a mayo, que es cuando hay mayores problemas, porque una generación tras otra multiplicándose y cayendo cuando tenemos problemas de que no vemos a las garrapatas y pasamos de una generación a otra sin un buen manejo o usando productos que sean resistentes, llegamos al otoño, ideales condiciones para la garrapata, también para los hongos, con una alta población de garrapatas justo en el momento donde la mayor parte de los ganaderos necesita vender terneros o vender animales. Esa es la realidad. ¿Qué se ha propuesto convencionalmente? Es que se cambien los productos en las 3 generaciones. Si se usa un principio activo en la primera generación, no se repita en la segunda para evitar la resistencia. Pero la realidad es que hoy gran parte de los establecimientos tienen resistencia no a una, sino a varias de las moléculas químicas que, si ya tuvieron la charla con el doctor Cortés, sabrán que no hay más de 6 o 7 ahora principios activos para la garrapata. ¿Cuál es la propuesta del uso del biogarrapaticida? Hemos probado de todo. Hay productores que, estando con alta infestación, por ejemplo, este año un productor de más de 2.000 animales, con alta infestación y con resistencia a casi todo, empezó a usar el Crevio 7 biogarrapaticida, este conjunto de hongos que actúa en conjunto sobre la garrapata, y lo que se ve es que disminuye si se usa en los primeros tiempos, dentro del tiempo que la garrapata está sobre el ganado, o sea, se repiten las aplicaciones cada 17 o menos días, se logra limpiar a los vacunos sobre el vacuno. Y si se espera un poco más de tiempo, que se puede apoyar el manejo en el suelo,
también poco a poco se va limpiando el suelo de esta población de garrapatas, porque estos hongos al caer al suelo, a través de garrapatas infestadas por hongos o a través de la gota de agua que lleve esporas en su interior por las aplicaciones que estemos dando, se multiplican la materia orgánica del suelo infinitamente. Como digo siempre, es como tener las propias biofábricas. Nosotros tenemos una biofábrica acá para producir bioinsumos, pero es como que se instalen naturalmente en el suelo las biofábricas. ¿Se puede usar este producto en las 3 generaciones? Sí, porque no genera resistencia. Lo único que nos limita, que son las condiciones ambientales, que si hay temperaturas muy altas y hay humedades muy bajas, estos hongos no van a funcionar bien. Entonces, en ese caso, hay que prepararse para aprovechar, a instalar, a establecer la población de estos organismos en los momentos del año que tenemos buenas condiciones. Importantísimo que nuestro producto ya pasó por todos los test ecotoxicológicos que por lo menos en los protocolos de sanidad vegetal y la ley de producción de bioinsumos de Uruguay los pide. Por lo tanto, es un producto que no tiene ningún tipo de contraindicación para el ser humano, para los animales de sangre caliente, es amigable con el ambiente, no deja residualidad ni en carne ni en leche. Muy importante, fíjense que en los tambos, por ejemplo, se está ordeñando todos los días. Entonces, la importancia de tener un producto que no deje residualidad y se pueda seguir ordeñando. Bueno, con el uso prolongado va aumentando la eficacia del biocontrolador. La estructura del suelo mejora, las condiciones del suelo mejoran, se restablece la biodiversidad y una cosa que en los últimos tiempos estamos evaluando como sumamente interesante y es que también estimulan en la producción de pasto. Entonces, resumiendo, partimos de cepas silvestres no modificadas genéticamente, por lo tanto son abiertas a adaptarse a los diferentes ambientes y lo que generamos es un bioinsumo que es el que va a generar a mediano y largo plazo un control efectivo. Yo digo que es contar con millones de amigos para lograr una producción rentable y sana. ¿Tá? El bioinsumo tiene esa función de que estos organismos, como son vivos, se reproducen a mediano y largo plazo y se van convirtiendo en estos amigos. Ahí dice enemigos, pero son amigos certeros contra las plagas de importancia económica como es la garrapata. Ahí hay un montón de fotos, interesantísimo, de, si pudiera quedarme acá charlando, pero miren, las garrapatas a veces afectadas, sus huevos salen totalmente contaminados de estos hongos. O hemos encontrado a nivel de suelo cuando ya hace un tiempo, por lo menos 3 meses, que se están usando biogarrapaticidas, la masa de huevos totalmente infectada de hongos. Y bueno, y ahí también ven adultos afectados de adultos de garrapatas. La propuesta es usarlo al suelo y a los vacunos. ¿Tá? Al suelo, tenemos experiencias de aplicación con mosquitos, con pulverizadoras, con avionetas, con drones. Miren qué interesante en esta foto del medio, una punta de pasto con garrapatas totalmente afectadas. Las mismas larvitas que les mostré al principio, pero estas no están sanitas, están tapadas de micelio, de las hifas, de ese algodoncito que generan los hongos patogénicos de las garrapatas. Cosas importantes que hemos visto, que aún en condiciones de verano, si el establecimiento viene haciendo un manejo desde la primera generación, funcionan igual los controladores biológicos de garrapata. Hay que conocer los síntomas de la garrapata afectada, porque van a ver un poco de garrapata sobre el ganado, pero afectado. Ahí tienen algunas fotos. Cuando hay humedad se ponen como esta foto, ya con los hongos esporulando y liberando esos metabolitos que son los que matan a la garrapata. Hemos propuesto en nuestros diferentes
programas y convenios con el Ministerio de Ganadería, de Coinnovación, hemos propuesto el uso de esta planilla de monitoreo. Este año también, este último ciclo también lo ha revisado el Plan Agropecuario, para que los productores ganaderos se acostumbren a marcar el día que hacen el baño, a poner el número de animales tratados. Hay que tratar de que todos los animales vayan al tratamiento. El baño puede ser por aspersión o por inmersión, y obviamente también al suelo, y vayan anotando para ir viendo que realmente la carga va disminuyendo. ¿Tá? No es lo mismo poner y olvidar, poner un producto y olvidarse de ver si este está funcionando o no. Los podría matar a gráficas porque, como bien dijo Marta, desde el 2008 estamos haciendo investigaciones y hay trabajos publicados, pero elegí dos gráficas, dos cuadros. En el año 2016 hubo un convenio y un más tecnología con los productores de leche, y a partir de acá de Tacuarembó, y a partir de ahí se empezó a difundir y se empezó a usar. Y este es un resumencito muy interesante que siempre lo muestro, de un seguimiento que se hizo en 7 establecimientos, donde tenían desde 10 vacunos hasta 800 vacunos. Todos tenían altos grados de infestación de garrapata, y simplemente este concepto. El primer año tenían un grado muy alto de infestación, al grado 1, al día 1 digo. El primer año, cuando empezaron las aplicaciones con biogarrapaticida, altos niveles de infestación. Y tuvieron que hacer en algunos casos 12, 15, 16, 20 aplicaciones. No les voy a poner la trayectoria de los 5 años, pero el quinto año todos tenían niveles de infestación 1, que es muy bajo, según la planilla de monitoreo, que además no es solo propia nuestra, sino que la tomamos de investigación uruguaya, de DILABE, y la hemos ido adaptando. Nivel de infestación 1 es que 4 de cada 10 vacunos tienen menos de 2 garrapatas. O sea, totalmente imperceptible, no se ven las garrapatas. No están, porque 4 de 10 que tengan menos de 2 garrapatas. Bueno, ¿qué ocurrió con estos establecimientos? Al quinto año tenían un grado de infestación muy bajito, y el número de aplicaciones que se requirió fueron muy pocas en el año. ¿Qué quiere decir? Que esto se restaura los niveles de control natural, aumenta la homeostasis dentro de los establecimientos. Como les dije, hay mucho trabajo para leer, pero a grandes modo, si uno empieza aplicaciones en un establecimiento con alta infestación y hay condiciones ambientales adecuadas, y hace una aplicación dentro de los días del ciclo de la garrapata, y ahí tienen la gráfica. En la gráfica gris que va para arriba, el ganado, esto es con repeticiones y diseño estadístico, fue el protocolo de evaluación de eficiencia técnica que nos pidió el DILABE, Sanidad Animal. Ven cómo las garrapatas, la población de garrapata crece, 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 crece. Y en las dos gráficas que están para abajo, ya después de la tercera aplicación se nota que el nivel de garrapatas empieza a disminuir y se mantiene estable, disminuida, bajos niveles de infestación en los establecimientos. Esto es algo maravilloso, que en todos los casos hemos agarrado establecimientos con muy poca biodiversidad del suelo, con desaparición total de estos amigos importantísimos que son los escarabajos estercoleros, y al cabo de poco tiempo ellos se restauran y empiezan a volver al establecimiento a hacer su trabajo de reciclado de la materia orgánica, y a la vez de aceleramiento de la incorporación del estiércol vacuno al suelo, que eso tiene un impacto importante en otras plagas, como es la plaga, la mosca de los cuernos.
En definitiva, algunas ideas fuerza que quiero decirles para terminar es que los hongos presentes en el Crebio 7, en el biogarrapaticida, matan y voltean a las garrapatas sobre el vacuno, que funciona por contacto, por lo tanto no tiene residualidad, se puede carnear, se puede tomar la leche, se puede hacer el queso, no vamos a tener problemas de trazas químicas en nuestra carne de exportación, ¿tá? Que el 95% de las garrapatas están en el suelo y allí es donde los hongos se tienen que establecer y allí es donde se multiplican, allí es donde viven y entonces trabajan desde allí junto a nosotros. Estos organismos no generan resistencia y la susceptibilidad de las garrapatas a los químicos, y esto no tengo ensayo estadístico, solo tengo apreciación de más de 150 establecimientos ganaderos que han venido en estos años a través de los procesos de coinnovación con el Ministerio de Ganadería, con las asociaciones productores, me dicen cuándo tienen que sacar animales a la venta, ven que el vacuno bañado con un químico que en otro momento ni estaba funcionando, aumenta, tiene susceptibilidad y entonces es fácil limpiar al ganado para sacarlo a feria o sacarlo a venta. Esto es un dato muy importante porque nosotros hablamos siempre de incorporar herramientas y no vamos a pretender que todo el mundo sea ecológico como lo somos nosotros, pero sí sabemos que este producto baja la carga química sobre los campos y además es una alternativa para mantener al ganado limpio. Una cosa muy importante es que como son organismos vivos, son sensibles a las condiciones ambientales, y por lo tanto eso es algo que el productor tiene que aprender y que es parte del cambio mental que necesitamos hacer, de estar muy atentos a las condiciones de temperatura, de humedad, si va a llover. Bueno, son todas cosas que influyen mucho en el manejo sanitario, especialmente con el uso de estos organismos. Y bueno, como dije, como son organismos vivos, también se van a multiplicar solos en el campo y desde allí también van a estar haciendo su trabajo. Esto fue a grandes rasgos, les quiero agradecer por esta posibilidad. Les dejo ahí un link porque nosotros tenemos un curso que son 3 charlas para los que les interese profundizar en esta temática o llamarnos. La verdad que vivimos muy atareados, pero estamos encantadísimos de contarles más, de acercarles los trabajos científicos que están publicados o los no científicos que se vienen trabajando a través de informes técnicos. Pero la verdad es que da mucha esperanza a todos los que estamos en esto involucrados, que como dije, no soy la única actor, los productores, las familias, los que viven de la ganadería, creo que hay una gran esperanza de decir, es posible producir disminuyendo la carga química, la contaminación y sobre todo bajando esos niveles de pérdida tan impresionante de vacunos, pérdidas que creo que ahora se están hablando que son 45 millones de dólares al año. Así que muchísimas gracias. Ahí les dejo entonces para que puedan comunicarse más adelante si tienen interés. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alda, muy clara. Este, está abierto a preguntas o a comentarios. Eh, Rubén nos va a hacer algún comentario respecto a su experiencia en microorganismos del suelo. Y, y ya tenemos una pregunta ahí, Alda. Dice, ¿cómo podríamos multiplicar esos hongos dentro del establecimiento? ¿Tienen un curso de eso? Gracias. ¿La respondo ahora?
Juan. Sí, por favor, está Alfredo Sí. levantando la mano, después interviene él. Bien, sí, nosotros 1 o 2 veces al año hacemos cursos para, para esto, para enseñar a aislar y a multiplicar hongos. Se llaman aislamientos on farm. Esto en algunos países está ocurriendo fuertemente, en Brasil especialmente, y nosotros desde el año, creo que 2006 o 2008, damos todos los años 1 o 2 cursos al respecto. Justo, justo ahora comienza mañana el curso de aislamiento y multiplicación de hongos on farm. Como la experiencia que nos ha dado todos estos años de trabajo es que no todo el mundo logra tener tiempo, infraestructura, etcétera, para multiplicar, les cuento que nosotros inicialmente pensábamos, idealmente y utópicamente, que todo el mundo iba a poder tener su pequeño espacio, biofábrica en sus establecimientos para hacer la tarea. Con los años nos dimos cuenta que no es fácil, que no todo el mundo tiene disponibilidad, tiempo, recursos, infraestructura, y por eso fue que terminamos desarrollando un producto que cumpliera con todas las garantías de seguridad ambiental y bueno, todas las seguridades que hay que cumplir. Bien, Alfredo, y después tenemos 2 consultas más. Alda, buenas tardes. Buenas tardes. Alda, teniendo en cuenta lo que dijiste que la gran cantidad de garrapatas está en el suelo, cuando mostraste la gráfica de aplicación sobre el ganado y el suelo, entre las dos no había realmente diferencia significativa, me parece, ¿no? No, no hay diferencias significativas, ¿no? Lo que pasa es que ahí te voy a ser sincera, es que el productor en el cual hicimos ese ensayo, se inocularon a todas las vacas, 145 vacas, con 50 garrapatas cada vaca, para lograr tener población de garrapata, porque es un productor que viene siendo cuidadoso con el manejo del suelo. Entonces, no sé si no hay que repetir para poder evaluar realmente si si existe o no la diferencia significativa a la hora de comparar solo suelo y suelos más aplicaciones vacunas. Pero de lo que sí te puedo hablar, Alfredo, porque eso venimos hace muchos años, es que la gran mayoría o sea, la totalidad de los establecimientos que usan solamente aplicaciones al vacuno, que en definitiva termina saliendo más económico, ¿verdad? Igual logran los niveles de bajar la infestación del predial y la población de garrapatas a nivel del suelo. Igual lo logran. De pronto hay una diferencia de meses, no te sabría decir, pero igual se logra. Bien, Gracias, Alda. Santiago Larguero pregunta si en establecimientos con ganado no inmunizando el manejo es el mismo. No inmunizado, el manejo es el mismo. Bueno, Mm. en realidad, como les hablé hoy, y Santiago, ¿dónde estás que no te veo? Aprovecho a saludarte, gran amigo. Solamente decir que hoy hablamos de manejo integrado de garrapatas, ¿no? Donde lo ideal es utilizar todas las herramientas que se encuentren disponibles. Entonces, inmunizar al ganado, yo creo que es una herramienta que la tenemos disponible en Uruguay, que tiene un costo bajo y que puede ser muy importante porque no sabemos nunca en qué momento entra una garrapata afectada, infectada, quiero decir, por babesia o por anaplasma, y con una empiezan los problemas de muerte de ganado. Entonces, el biogarrapaticida lo que hace es bajar los niveles de infestación, baja la población de garrapatas, baja rotundamente en el suelo y sobre el ganado, pero una que suba que esté infectada puede hacer estragos. Entonces,
En definitiva, manejo con ganado inmunizado y no inmunizado, el manejo del uso del biogarrapaticida es el mismo, pero recomendamos que además esté inmunizado. Bueno, la otra consulta y después pasaríamos a los comentarios de Rubén. Dice Guzmán Garrido y Facundo Goday. ¿Cómo se realizan las aplicaciones en los establecimientos? ¿Qué cantidad por hectárea? ¿Se aplica en todo el establecimiento? Muchas gracias. Esta pregunta es, ¿cómo se hacen las aplicaciones a nivel de suelos? ¿Es la pregunta? Porque, Sí. ¿sí? No sé, Bueno, está Guzmán, podés desactivar el micrófono y aclararla. pero lo pusieron igual, pusieron sí acá en el chat. Ah, Bueno, perdón, no sí, los vi. sí. A nivel de suelo, depende del equipamiento que tengan. Si van a usar un tanque pulverizador de un tractor, si van a usar un mosquito, si van a usar un dron. Depende del equipo la cantidad de agua. Pero la cantidad de producto, del producto que tenemos nosotros formulado, es medio kilo por hectárea. La mayoría de los establecimientos ganaderos en zonas como Rocha, bueno, lugares de Cerro Largo, acá el norte de Tacuarembó y la zona ribera, tienen zonas de sierra, de monte, que es imposible salir a aplicar con ninguna herramienta. Entonces, en esos casos, lo que recomendamos es aplicar en los lugares que se pueda, en los lugares, en los dormideros, alrededor de saleros, bebederos, en las mangueras, en los lugares donde se trabaja con el ganado. Y en el resto del campo, el vehículo que va a llevar a los hongos es la misma vaca y las mismas garrapatas. Una de las Bueno, cosas que aclaraban en la charla anterior con respecto a esto que tú estás diciendo, Alda, es que justamente donde hay más concentración de garrapatas es donde el animal se echa o se rasca cuando la infestación es tan grande que le produce picazón y se rasca contra alambrados. Y ahí es, si se podría hacer una primera fumigación, vamos a decir, fumigación no sería echar el remedio, echar el hongo en los dormideros y en esas zonas donde el animal hay más concentración de garrapatas en el suelo. Bueno, ahí justo arriba, arriba veo que está Maris Capiz en esta charla. Ella es una productora de 33 o del sur de Cerro Largo. Hola Maris, ¿cómo estás? Hace años que Maris y Luis Escobilla usan biogarrapaticida y han hecho estos manejos y hay experiencias muy lindas para contar. Ellos, por ejemplo, hacen aplicaciones en los linderos, en 10 metros del alambre para acá, vamos a decir. Además tienen un camino vecinal y es como han logrado creo que bajar totalmente el nivel de garrapata. Creo que ya en los últimos tiempos ni tienen garrapata. Hola Luis, vi que te acercaste. Están muteados, no se oye. En la parte de abajo a la izquierda tienen un micrófono, como un micrófono. Estábamos con un dispositivo por Bluetooth, pero ya lo desconectamos. A ver ahora. Sí, ahora sí. Ahora se te escucha. Ahora sí. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. perfecto. Bueno, nosotros somos una de las tantas familias que estamos con el tema del hongo de Alda, y encantados, ¿no? Nosotros la conocimos a Alda en Arévalo y es toda una larga historia, y después cuando nosotros recibimos un campo de colonización, empezamos con todo el tema de los hongos, y después les agregamos la homeopatía, y hemos ingresado animales acá al campo con garrapata, a ver qué pasaba, y una vez fue sin querer,
y nosotros no tenemos problema de garrapata, no tenemos ni una garrapata. El tema no lo van a tomar como que estamos haciendo experimentos, ¿no? Hemos comprado ganado en feria que ha venido con garrapata y ya a estas alturas ni nerviosos nos pone. Tenemos un predio que lo utilizamos de cuarentena, en el cual hemos echado varias veces hongo en el campo y lo tenemos ya súper comprobado que viene garrapata resistente a múltiples medicamentos y no nos ha afectado para nada. No hemos visto una garrapata. Muchas gracias, Luis y Maris. La verdad que hay Bueno, muchas experiencias como las de ellos, súper interesantes, y que además abren la cabeza, ¿no? Como digo yo, en un mundo donde todo el desarrollo ha sido en base a paquetes químicos, bueno, saber que se puede regenerar, que tenemos una naturaleza tan rica y que rápidamente, solamente cambiando los manejos, y aprovecho a contestar la pregunta de Santiago sobre los productos. No quise ahondar sobre las moléculas y los principios activos contra la garrapata porque la información es durísima en ese caso, pero por ejemplo, algunos de estos productos, que además son los que tienen más tiempo de residualidad, de trazas en la carne, como una ivermectina 3,15, que creo que tiene alrededor de 100 y pico largo de días, de que la carne mantiene esas trazas, imagínense los problemas en la salud humana, también mata biodiversidad del suelo. Mata a tal punto que se ha visto en los campos de ganadería el estiércol momificado sobre el suelo, que uno lo patea y es una roca, no entra, no se descompone, no se recicla materia orgánica. Eso es grave. Bueno, entonces, productos como ese, imagínense que no son compatibles. Y cuando hablamos de un manejo integrado y de dejar y usar algunos productos químicos, de pronto en momentos en que por las temperaturas altas o por X motivo necesitamos una molécula de síntesis química, bueno, eso algunos no son compatibles. Hicimos un estudio que el Ministerio de Ganadería tiene el informe, pero creo que no está publicado, donde evaluamos 5 de las moléculas de síntesis química acaricida y algunas de ellas, como amitraz, como cipermetrina, son amigables con los hongos. Tienen un bajo efecto en la disminución de la viabilidad de las esporas. Entonces, eso es parte de la propuesta de manejo integrado. De utilizar en algunos casos el flasurón, es otro que tiene una compatibilidad con los hongos. Entonces, es parte de lo que se trabaja no lo hablé, en estos convenios con el Ministerio de Ganadería, que ahora está terminando un nuevo ciclo que fue desde julio del año pasado, 23, al 30 de mayo de este año. Dentro de pocos días se van a dar los cierres y la presentación de resultados con la cooperativa Calay, el Plan Agropecuario, el Ministerio de Ganadería en Aiguá, con la Sociedad Fomento Curtiseiras en Rivera y con un grupo de colonos en Cerro Largo. Alda, Sí. tenemos, bueno, Guillermo está levantando la mano y tenemos 2 intervenciones o 3 más, pero a mí me gustaría darle paso a Rubén y en función de esos comentarios de él, después evacuar todas las demás consultas. Así que disculpen el orden. Rubén, por favor, tus comentarios. Bueno, estamos. Gracias, Juan Pablo. Bueno, es un placer estar aquí escuchando a Alda con toda su experiencia y más todavía ver los comentarios y las preguntas de los productores, que son los que están más interesados y probando, y ya algunos adoptando, entusiasmados por los impactos que han tenido. Bueno, yo quiero aclarar que no soy
No soy veterinario, no sé nada de garrapata, he aprendido mucho con Alda aquí, escuchándola, y con el doctor Cortés el otro día, lo estuve escuchando, y tampoco soy experto en control biológico. Por eso me sorprendí cuando me pidieron que viniera a comentar. Pero al final de cuentas, como dice Alda, no es un problema del ganado, es un problema del suelo, porque las larvitas, que yo, las larvitas creo que son las de, Alda me puede corregir, son las de 6 patas, y las ninfas, las de 8, esas pasan casi todo el tiempo en el suelo. Entonces, de ahí que tenemos que entender qué es lo que pasa allí en el suelo, que es tan importante o más quizá que lo que pasa en el propio animal, ¿no? Y sabemos, desgraciadamente, muy poco de la vida que existe en el suelo. Alda nos decía que quizás no conozcamos más del 10% de esa biodiversidad, y es una cifra que se repite, pero de hecho es imposible verificarla. Lo cierto es que quizás estén desapareciendo algunos organismos, muchos benéficos, sin haber sido nunca descubiertos, ¿no? Y eso es una mala noticia. La ecología, la teoría nos dice que los suelos, cuando se rompen ciertos equilibrios en el sistema, pueden aparecer los problemas, ¿no? Cuando están en equilibrio, los organismos pueden coexistir en el suelo sin generar impactos negativos significativos. Podríamos decir que se controlan unos a otros solo, ¿no? Pero cuando esos equilibrios se rompen, esos mismos organismos pueden convertirse en plaga. Es el caso de muchas bacterias, muchos hongos, y también de insectos, e inclusive de la garrapata. Y por eso esa estrategia, la estrategia de aprovechar esas circunstancias para controlar las plagas, manipulando sus propios enemigos naturales, ¿no? Y muchas veces yo creo que, y eso creo que se aplica en el control biológico de muchas plagas, no se elimina totalmente el organismo causante, pero sí se lo mantiene por debajo de un cierto nivel, ¿no? Un nivel de plaga que en un sistema, que el sistema lo pudiera tolerar sin que se produzcan pérdidas significativas, por ejemplo, en la productividad. Es lo que se conoce, creo, como el umbral de daño económico. A veces eliminar las plagas es difícil e imposible, y quizá a veces lo que pasa es que tratando de eliminar completamente una plaga podemos tener impactos negativos por otros lados, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con la aplicación de algunos químicos. Por ejemplo, yo creo que es un caso emblemático el caso de los impactos en los polinizadores. En México, yo voy a hacer algunos comentarios de cómo se ha tratado la garrapata en México, porque quizá la conozca un poco más de lo que he aprendido acá en Uruguay. Se aplica fipronil muy comúnmente, y eso se ha visto que tiene un impacto muy fuerte en las abejas, por ejemplo, ¿no? O sea que tratando de combatir una plaga generamos un problema serio, ¿no? Bueno, quizá en los suelos no hay una convivencia pacífica entre todos los bichitos, los actores, como dice Alda. No es que todos esos organismos viven siempre en armonía, felices, no, sabemos que existen equilibrios entre ellos, ¿no? Pero equilibrios que se logran compitiendo, a veces ferozmente, por la comida o matándose, y otros colaborando, ¿no? También en la simbiosis, etcétera. Es decir, y es muy interesante lo que se está aprendiendo últimamente sobre los equilibrios entre los organismos del suelo. Seguramente Alda conoce bien la relación, por ejemplo, entre hongos y bacterias, y una de las preguntas que yo le quería hacer, Alda, es porque yo sé que en México, cuando se está trabajando en aislamiento de algunas cepas de hongos, tienen un problema de contaminación, sobre todo de bacterias, también de otros hongos como Aspergillus y Penicillium, pero hay un problema de contaminación, y por lo menos en esas empresas han tenido que tener mucho cuidado con la contaminación de bacterias, que a veces es difícil de controlar, ¿no? El asunto, hay un punto interesante de la biología de los suelos que está en relación un poco también con lo que conversaba Alda, es esta relación entre bacterias y hongos, que yo lo aprendí hace poco, me lo explicaron. La relación de bacterias y hongos en un suelo es un buen indicador de la salud del suelo.
un suelo que tenga una relación de bacterias a hongo muy alta, posiblemente es un suelo que se está degradando, ¿no? Los suelos forestales o los suelos agrícolas más ricos tienen mucho más hongos, la proporción de hongos es mayor que la de las bacterias, ¿no? Aparentemente, el manejo de los suelos, el laboreo, etcétera, afecta mucho más a los hongos que a las bacterias. Se está trabajando bastante en eso en cuanto a la dinámica de los microorganismos del suelo. Alda habló recién de la ivermectina. También la ivermectina es uno de los químicos que se utilizan mucho en México. Es un fármaco antiparasitario muy utilizado en medicina humana también, así como en la veterinaria. El caso de la ivermectina, cómo se descubrió, es bien interesante y muy típico de cómo se descubrieron muchísimos productos de enorme valor a partir de muestras de suelo, ¿no? El caso de la ivermectina fue un japonés por allá por los años 60 que estaba coleccionando muestras de suelos buscando compuestos antibacterianos o antihelmínticos y miles él aislaba de los suelos miles de muestras, después las mandaba a Estados Unidos, a la Merck, a la farmacéutica esa importante, y ahí mandó uno que apareció un producto que tenía mucho potencial para matar las lombrices parasitarias, y lo empezaron a estudiar y se convirtió en uno de los productos veterinarios más exitosos y que produjeron más dinero para la farmacéutica, ¿no? Que es la ivermectina, que en realidad es una variación de la avermectina, que es la propia que utilizaba, que la produce una bacteria del suelo. Por eso yo decía que muchas veces no conocemos la población de los suelos, la población de microbios del suelo, y se pueden estar desapareciendo algunos, como por ejemplo en este caso el que produce la avermectina, que es un Streptomyces, y otros que no sabemos, ¿no? Bueno, estos señores, el japonés y Campbell, el americano, ganaron un premio Nobel de medicina por su descubrimiento de este producto, ¿no? Y que después se empezó a usar para muchísimas cosas, incluso se hablaba de que podía controlar el COVID, pero no hay evidencia, pienso que no hay evidencia científica de eso. Lo que sí se sabe es el problema, que ya lo mencionaba Alda, el problema de los impactos que puede tener la ivermectina en otros organismos del suelo, ¿no? Y ella mencionó los escarabajos, coprófagos, los que viven de la bosta, los rodacacas, como le llaman los brasileros. Eso está probado, ¿no? Tienen un impacto muy, muy fuerte en esos escarabajos, que cumplen una función fundamental en el ciclo de los nutrientes del suelo, reciclando las bostas, como decía Alda, cuando no están estos escarabajos, la bosta no se descompone. Y esto es bien interesante porque el caso bueno, es una anécdota, ¿no? Pero el caso de Australia, que después que se introdujo el ganado en Australia solamente los que había eran canguros y unos roedores, y los escarabajos estaban de allí en Australia estaban acostumbrados a comer la bosta de los canguros. Cuando introdujeron el ganado vacuno, parece que los escarabajos estos no les gustó la bosta del vacuno y tuvieron una plaga de moscas, ¿no? Que hacía la vida al aire libre imposible, y tuvieron que pedir ayuda, y ahí apareció un microbiólogo húngaro que solucionó el problema importando escarabajos de otros lugares. Es interesante porque creo que acá en Uruguay hubo una importación también de escarabajos de Sudáfrica en los años 90 y fueron liberados acá, porque posiblemente haya pasado lo mismo, ¿no? En Uruguay no había vacunos y después llegaron, y claro, la adaptación de los suelos y de los microorganismos se hace más. En el caso de México, algunos comentarios, es un problema serio, ¿no? Para la ganadería mexicana, y se están trabajando muchísimo en control biológico. Hay un Centro Nacional de Referencia para el Control Biológico, reconocido mundialmente, y hay una Sociedad Mexicana de Control Biológico, y se está utilizando lo que ellos llaman el control integrado de plagas, cuyo objetivo fundamentalmente, según lo que se anuncia, es mantener esos niveles bajos por lo debajo de los umbrales críticos
que integra, por un lado, control químico, por otro lado, el control biológico, por otro lado, el manejo de los animales, el manejo de los pastizales, la selección de las razas y también la vacunación. Se ha avanzado, es decir, ha tenido el avance de estos enfoques integrados así, no ha sido fácil. En México hay algunos problemas que no han logrado solucionarlos. Por ejemplo, el problema de la distribución de los productos. Alda comentaba que a veces requieren cierto tratamiento para que no pierdan su efectividad. La resistencia es un problema serio. Prácticamente todos los ranchos en México tienen multiresistencia ya y cada vez aplican más productos químicos y a veces ahora en cócteles también. Y la vacunación, entiendo que en México creo que hay una o dos vacunas que utilizan el mismo antígeno, uno que le llaman el BM86, y no sé acá en Uruguay si eso nos puede informar, Alda, y si están disponibles esas vacunas. Bueno, en cuanto al uso de estos hongos, no es sorpresa que en México también básicamente sean estos dos, Beauveria bassiana y Metarrhizium anisopliae. No tengo ningún dato que utilicen ese otro tercer hongo, Acanthomices, que mencionaba Alda. Beauveria y Metarrhizium son los dos principales. Y se utilizan no solo en el sector pecuario, sino en el sector agrícola, en las plagas forestales también mucho. Es decir, en el sector agrícola, el caso que yo he visto de mayor aceptación ha sido en el cultivo de la broca del café para la producción de café orgánico, porque lo venden básicamente, México es uno de los primeros exportadores de café orgánico. 50% va para Alemania y Holanda, y los controles son muy estrictos y aceptan perfectamente café que ha sido tratado con Beauveria bassiana. O sea que ellos tienen controles muy estrictos, pero no ven ningún problema de que lo hayan combatido la broca con la Beauveria. Por supuesto que en el café no solo el control biológico, sino que también lo combinan con tratamientos del suelo, podas, etcétera. Inclusive están utilizando unas bacterias, unas avispas parasitoides que atacan la causa de la broca. En el sector forestal utilizan Beauveria y Metarrhizium también para el control de muchas plagas de los pinos, sobre todo el gusano descortezador, el barrenador de varias especies de maneras muy, muy valiosas. Y ahí se están utilizando otros productos que yo no sé si acá se utilizan, Isaria y Lecanicilium también. Y en cuanto al control químico, creo que son los mismos productos que se han estado utilizando acá, los organofosforados, los piretroides sintéticos, la samidina, el fluazurón y el fibronil, y la ivermectina, pero con un serio problema, como yo les decía, de desarrollo de resistencia, ya multiresistencia, que genera serios problemas porque después de generar eso ya es difícil salir. Bueno, para terminar, quiero resaltar la importancia de conocer mucho más la biodiversidad de los suelos y la dinámica que existe entre los millones de microorganismos que pueblan nuestros suelos, ¿no? Y las interacciones entre las bacterias y los hongos principalmente, pero también tenemos nematodos, protozoarios, insectos y una biodiversidad enorme, que es la base de que nuestros suelos sean muy productivos, y eso no es lástima que se estén degradando muchos de ellos a veces en forma bastante acelerada. Porque estamos perdiendo muchos tesoros escondidos que están ahí en el suelo. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación y felicitaciones a Alda por todo el trabajo que está haciendo, y a los productores, que me encantó las preguntas y el entusiasmo con que recibieron los consejos de Alda. Alda, ¿algún comentario o hay varias preguntas y varias intervenciones? Sí.
Em, Capaz que dar espacio para que otros también puedan hablar. Coincido con Rubén, muchísimas gracias por esos comentarios. Tenemos un tesoro increíble en nuestros campos que hay que tratar de recuperar. A nosotros nos has dado que está muy desbalanceado los análisis de suelo que se han hecho. Aparecen más bacterias que hongos y hongos muy pocos y hongos patogénicos en general. La relación ideal es 1 a 1 y productores que están usando ya biogarrapaticida y otro conjunto de medidas, ya se puede encontrar hongos hasta la dilución 3, o sea que estaríamos ya encontrando 10.000 por gramo de suelo y eso ya es un gran cambio. Este, Hay mucho para profundizar en todos estos temas, es muy apasionante y más apasionante es ver que es posible llevar adelante y que todo el mundo pueda entender y ser parte de esta coinnovación, un cambio de paradigma a nivel de la producción, una producción mucho más racional que incluye diferentes herramientas. Me quedo con eso. Perdón, Alda, una pregunta que quería hacerte y se me pasó. En México se está estudiando metarricium también y es para combatir el picudo de las palmeras. Y que acá ahora se está convirtiendo en un serio problema. ¿Se está haciendo algo? Acá pienso que tú estás haciendo algo en eso, ¿no? Sí, El sí, un picudo gran rojo tema el ese. picudo. Hemos aislado más de un hongo para el control de picudo. Si el picudo llegó o encontró los hongos acá o trajo los hongos, no sé, pero sí ya hay información también al respecto. Ah, gracias. Bueno, Guillermo, Me activo el micrófono. Bueno, buenas tardes para la gente que no he visto ni he saludado, porque saludamos bastante temprano. Yo, en realidad, como garrapaticida no lo he usado nunca porque me dedico netamente a la agricultura y el asesoramiento que yo hago hoy es netamente agrícola. Eh, pero sí lo uso mucho y tengo más o menos definido los manejos del uso pensando en el clima, ¿no? Porque el clima es uno de los factores los cuales nos afecta bastante, que son los fríos extremos y los calores extremos. Entonces, el manejarlo es momento de aplicación y es tratar de evaluar el momento de aplicación con los picos de, obviamente, de garrapata. En el caso mío, yo lo que hago es, en la agricultura hago aplicaciones inundativas, o sea, en determinado momento del cultivo hago una aplicación con el hongo para ir incorporando el hongo al suelo y al cultivo, y cuando llegue la plaga tener el hongo ya establecido. Funciona muy bien en hormigas, funciona muy bien en las chinches, en los cultivos. Ahora, bueno, con el nuevo nueva plaga que tengo de chicharrita, hay mucha bibliografía mexicana que funciona en chicharrita. Este, pero digo, yo lo que hago es manejo pensando en cuando los factores climáticos son favorables, estar haciendo las aplicaciones. Por ejemplo, ahora en cultivos de invierno, yo voy a estar entrando en esta semana que tenemos un veranillo, pensando en una lluvia para que se vaya incorporando al suelo. Obviamente, cuando venga el frío, él va a bajar su actividad, cuando empiece el calor, va a comenzar su actividad, y hago 5 a 6 aplicaciones en el correr del año. Para agricultura, ¿no? O sea, me funciona muy bien porque trato de mantener equilibrio poblacional de plagas. No quiere decir que no en determinado momento no tengo que usar insecticida para controlar las plagas. Cuando hay escapes hay, y en la bibliografía hay, y nosotros lo hemos hecho, las aplicaciones de determinados piretroides, uno es la lapnacelotrina, el otro es el bifenthrin, el otro es no me sale ahora el nombre, que lo mezclamos con los hongos estos, como Beria baciana y Metarrhizum, para hacer aplicaciones en los cultivos. Y son bastante compatibles. Nada más que como un pequeño aporte. muy buen Gracias. aporte, Guillermo, muy buen aporte. Muy buen aporte, Guillermo, un genio del control biológico, uno de los pioneros en Uruguay de uso a campo, que es lo importante. Solo un agregado quería hacer, que hoy Rubén lo mencionó y ahora Guillermo también.
La Cantomises, que antes se llamaba Lecanicilium, es un hongo propio de los climas templados. Por eso no hay tanta bibliografía en países como México, como hay de la Bauberia y del Metarrhizium. Es más propio de climas templados, pero ahí acá hay otra trampita más, que en realidad nosotros en la prospección hemos aislado una infinidad de especies del género Metarrhizium, del género Acanthomises, del género Bauberia. Pero ¿por dónde se va uno? El equilibrio entre las cepas y las especies que sean más eficientes a nivel en ese proceso evolutivo, a nivel de semicampo y de campo, pero a la vez que haya mucha bibliografía internacional, porque lograr un registro de uso de estos insumos a nivel nacional es muy difícil. Entonces uno no se puede largar con organismos que están poco estudiados en el mundo. Es para explicar un poquito lo de las especies. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí en las participaciones, Cecilia Fernández simplemente comenta y pregunta que si bien es zona de garrapata en nuestro predio, en el eje de 30 días, ¿se podría usar el hongo para erradicar? Bueno, yo nunca hablo de erradicar la plaga. Hablo de bajar a niveles muy, muy bajos, Claro, porque los establecimientos ganaderos no son sistemas cerrados. Entran y salen animales y conviven con vecinos y con caminos vecinales. Entonces, no puedo asegurar, no he trabajado en esto de erradicar, he trabajado en esto de bajar los niveles de infestación que termina llevando a disminuir la cantidad de aplicaciones del biogarrapaticida. En el eje de 30 días cada aplicación depende qué producto, porque hay productos que tienen una residualidad de 7 días y hay otros productos que tienen una residualidad de 45. Entonces, siempre hay que pensar si el producto que se va a usar es de contacto, tiene que ser aplicado dentro del ciclo de la garrapata sobre el vacuno, que es el caso del biogarrapaticida. Es de contacto, necesita la garrapata para infestar, solo que tiene un plus que no lo tiene una molécula química y es que cae al suelo y se reproduce y allí hace el control. claro, perfecto. Bueno, después Guzmán y Facundo dice, capaz que ya lo nombraron, pero ¿cada cuánto se deben realizar las aplicaciones de los hongos en el mismo sitio? Muchas gracias. En un mismo sitio. Bueno, no hay una regla general, depende del establecimiento y el grado de infestación que tiene, pero si tiene garrapatas, tiene que hacer las aplicaciones cada 17 días o menos, o sea, el tiempo que está la garrapata arriba. Lo que nosotros decimos, y es lo que hemos visto, es que hay que hacer monitoreo, porque en la medida que va bajando la infestación predial, se puede ir bajando la frecuencia de los baños. Pero para eso no hay una regla general. Cada campo es un campo con su realidad y hay que aprender a hacer monitoreo, o sea, a meter el ganado en el tubo y mirar si hay garrapata. Y hay que tener en cuenta que a veces las garrapatas son larvas, entonces no las vemos en los primeros estadios, que es uno de los problemas que tiene el Uruguay y acá en el norte, bueno, toda la zona ganadera, que se van hasta diciembre, como hay poquitas garrapatas, no las ven porque no juntan los animales cada 15 o 20 días. Entonces, no ven garrapatas del tamaño que es más visible, que es cuando ya están adultas casi por caer. Cuando se ven, están por caer y caen y ponen huevos. Entonces la gente se saltea toda la primera generación, que va hasta noviembre, reproduciendo garrapatas en el campo, que ya aumentan la infestación, que va a ser problema para la segunda generación, o sea, de diciembre a febrero,
¿Por qué? Porque como hay un clima de primavera medio fresco, no es tan acelerada la producción de garrapata, pero hay lo que no se está contando. Bueno, Juan Fran pregunta si hay experiencia en combinar tratamientos bio con azufre elemental en raciones de balanceado. Yo no tengo experiencia en eso. No, no puedo contestarle porque no tengo experiencia. Solo sé que, que sobre el azufre hay defensores y detractores. Hay que tener mucho cuidado porque niveles muy altos de azufre son tóxicos para el ganado. Y también el azufre, no se olviden que fue el primer fungicida que usó la humanidad. O sea que mata los hongos. Todo en un límite, en un equilibrio será bueno. Lo que no sé es si hay trabajos para determinar cuáles son esas dosis apropiadas, no les sabría contestar. Sí, en fruticultura y en vid se ha usado el azufre desde siempre, ¿no? Claro, sí, es un buen fungicida. Y medio como erradicante, porque básicamente se lo ha aplicado en momentos de quietud de la planta, ¿no? Digamos, de pérdida de velocidad en la savia y de emitir brotes y hojas. Con lo cual es, bomba, né? bueno, también anotaba, pregunta si los hongos no pueden generar efectos negativos en los suelos. Me imagino de esos hongos aplicados, pero son extraídos del suelo, así que no Sí, sé. yo pienso que no deben de tener, y menos cuando son organismos abiertos genéticamente, cepas silvestres. No sabemos qué va a pasar cuando empiecen a haber bioinsumos modificados genéticamente, ¿verdad? Que eso Claro, ya está y ya se viene. Viene viniendo. vienen Entonces, viniendo. hace poquitos días escuché una charla de un seminario internacional con bacteriófagos, con virus bacteriófagos, que hubo un desastre ecológico en no sé qué parte de la India, un producto comercial, era un producto modificado genéticamente, con microorganismos modificados. Estos que son abiertos genéticamente, que son nativos, que son extraídos del mismo suelo y que además estamos viendo cómo mejoran las condiciones del suelo, cómo aumenta el crecimiento del pasto, el reciclaje de la materia orgánica, disminuye la mosca de los cuernos, aumentan las lombrices y los escarabajos estercoleros. Bueno, creo que no deben de ser problemas, sinceramente. Correcto. Y la última, bueno, Juan Fran justamente hace impecable la aclaración de cepas modificadas, hay que tener cuidado, gracias. Y Santiago habla de que hay especies nativas de escarabajos del sur y del norte. Sí. Creo que es como corolario de lo que se estaba hablando. No sé, si no hay ninguna intervención más, a mí lo que me encanta de este seminario, o como quiera llamársele, es que la conjunción de lo biológico con lo sintético y no dejar las cosas, no es tan malo una cosa 100% como la otra. Yo creo que los sistemas productivos se tienen que valer de todas las herramientas, como tú lo dijiste al principio, Alda, y indudablemente tener gente racional que aplique las cosas en su debido momento, a su debida dosis y con los debidos cuidados. Este, Nosotros bregamos en la Asociación de Ingenieros Agrónomos por esa conjunción de todo lo que tenemos a mano para, por supuesto, no erradicar ni plagas ni, ni enfermedades, sino bajarlas a un umbral que sea manejable. Así que la verdad, te agradezco montones, Alda, desde cuando nos conocimos allá en el PREDEC hasta ahora. Ha pasado mucho tiempo y veo que el tiempo ha florecido en tus investigaciones. Así que Muchas muchísimas gracias. gracias.
Muchas gracias a ti, a la asociación por la invitación, a Rubén por los comentarios, a todos los que hicieron comentarios y preguntas porque enriquecen este intercambio. Muchas gracias. Obviamente. Y a Marta que lo llevó a cabo esto. Claro. a Bueno, Marta. muchas gracias por participar. No sé todavía. Llamamos, dijeron que sí, eso Bueno. es muy valorado. Y están las puertas de la institución abiertas para difundir lo que tengan interés en hacer. De eso se trata, formarnos cada vez más y nivelar conocimientos, porque aún habiendo hecho carreras no todos sabemos de todo y esto es muy formativo y sobre todo viniendo de gente con experiencia. Así que mis más gratas salutaciones a todos los que participaron, en especial a Alda y Rubén, que nos trajeron esa magnífica charla. Y a los participantes, bueno, a seguir que por algo están acá para seguir creciendo y observando qué es lo que pasa en nuestros predios. Muchas gracias. Un detalle más, en la Asociación de Ingenieros Agrónomos tenemos a la venta uno de los libros de Rubén Puentes. Nos gustaría mucho, si Alda tenés algunos, la difusión de ellos a través nuestro, también están abiertas las puertas. Y comentarles que esto se grabó y en breve va a estar subido a YouTube, a la página nuestra de YouTube. Así que van a poder tener todas las disertaciones y las preguntas. Abrazo para todos. Muchas gracias, que pasen bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Alda. Chao, que estén bien.